Hoy en el canal, la gran dependencia sanitaria mundial de China e India. Bueno amigos, como es lógico, este es un canal pequeño que añade una información alternativa a los medios de comunicación tradicionales, con lo cual tenemos poca visibilidad en la plataforma de YouTube. Para eso os pido ayuda ahora aquí al principio del vídeo, con vuestra suscripción, con vuestro like si os gusta el vídeo al final, por supuesto, y también con la difusión de este vídeo en redes sociales con vuestros amigos. Muchas gracias y disfrutad del vídeo. Pues sí amigos, parece que el mundo está a los pies de India y China a nivel sanitario. Y esto proviene de que las fábricas de medicinas, las fábricas de material sanitario importante e imprescindible a día de hoy están situadas en estos dos países. Los dos países con más demanda sanitaria del mundo, pero que no están preparados en su gran mayoría para esta pandemia tampoco, con lo cual también ha habido recortes de este envío de material sanitario y de medicinas a países de Occidente, que dependen en su gran mayoría de estos dos grandes países. Estos países tienen que enviar material sanitario urgente, siempre y cuando las condiciones contractuales se cumplan. Por eso vemos en las noticias de vez en cuando, hoy más que nunca, cómo se envía material sanitario a nivel masivo desde China e India hacia los países de Occidente. Pero, ¿qué características tiene esta dependencia? ¿Por qué se depende tanto de India y China? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede traer esto en un futuro muy cercano? Vamos a verlo. Año 2018. El 80% de los fabricantes de fármacos están en China o India. El caso del valsartán, el medicamento para la hipertensión que se retiró por contener unas impurezas, probablemente cancerígenas, puesto de manifiesto un dato muy importante. Como en la automoción, la tecnología o la ropa, los grandes países asiáticos son fabricantes baratos a los que las empresas acuden. Fuentes cercanas a los fabricantes de medicamentos genéricos afirman que es normal que los laboratorios recurran a proveedores de materias primas ubicados en China o India porque aproximadamente el 80% de los fabricantes certificados se encuentran allí y los situados en otras partes del mundo no tienen capacidad o disponibilidad para abastecer a toda la industria farmacéutica. Como indicó la Agencia Española del Medicamento en su momento, en 2018, un fabricante chino solicitó el correspondiente permiso para el cambio a la agencia europea correspondiente. En Europa, la calidad de los principios activos que se emplean en la industria farmacéutica es evaluada por el EDQM, Dirección Europea de Calidad de Medicamentos, organismo dependiente del Consejo de Europa y que publica la Farmacopea Europea. En la Unión Europea no pueden fabricarse o importarse principios activos medicamentosos que no hayan sido evaluados y aprobados por la Dirección Europea de Calidad de Medicamentos. Además de este requisito, los fabricantes ubicados fuera de la Unión Europea deben adjuntar a cada envío un certificado emitido por la autoridad sanitaria de su país de origen, demostrando la conformidad de la empresa con las normas de correcta fabricación de medicamentos de la Unión Europea. Además de estas garantías, es frecuente que estos fabricantes sean inspeccionados rutinariamente por alguna autoridad sanitaria de algún país de la Unión Europea o la FDA estadounidense. Es decir, que las grandes farmacéuticas se dedican a poner sus fábricas en países que no tienen las condiciones laborales o el gasto tan inmenso que tendrían esas fábricas en los países de origen, por ejemplo, en países de Occidente como Estados Unidos o países miembros de la Unión Europea. Con esto todos salimos perdiendo, puesto que al crear esos productos en esas fábricas lejanas, cuando nos toca pedir material sanitario, tarda mucho tiempo por la burocracia que hay entre el país de origen de los productos, como es China o India, y la Unión Europea, que tiene que aprobar inspeccionar esos productos. ¿Cuál ha sido una consecuencia negativa de todo esto? España y Reino Unido han sido dos de los países que han pedido material sanitario de manera extraoficial a empresas que no estaban registradas dentro de la Unión Europea, con su respectiva burocracia, con lo cual ese material sanitario no estaba homologado. Y entonces a los países de la Unión Europea o a los países occidentales en general
no se les permite utilizar material no homologado, porque podrían incurrir en una sanción muy importante. Es decir, que hay material sanitario que puede ser bueno para el personal sanitario que está sufriendo las consecuencias de esta burocracia en los hospitales de los países occidentales y no se pueden utilizar. Triste pero cierto. Y esto tiene que ver con la dependencia monumental que hay en material sanitario de China e India. Vamos a seguir. Marzo de 2020. ¿Podrían escasear los medicamentos por culpa de la pandemia? Una semana antes de que la OMS declarara pandemia la crisis del coronavirus, se anunció que India estaba recortando la exportación de medicamentos para proteger sus inventarios, en peligro por el brote. El país asiático es el principal suministrador de medicamentos genéricos del mundo, aproximadamente el 20%, y recibe a su vez el 70% de los principios activos para la fabricación de estos desde China. Aunque esta nueva medida no prohíbe totalmente la exportación, los envíos sí son controlados por las autoridades locales. Entre los principios activos afectados por las restricciones de India en la exportación se incluyen el acetaminofeno o paracetamol, fármaco utilizado para aliviar el dolor y la fiebre, el aciclovir, un antiviral, y los antibióticos metronidazol, neomicina, tinidazol, ornidazol, cloranfenicol, clindamicina y eritromicina. Además, está limitada la exportación de vitaminas B1, B6 y B12. Funcionarios indios han informado de que la mayoría de las empresas chinas están produciendo parcialmente y que el sector logístico no funciona a pleno rendimiento, lo que afecta a la cadena de producción. Este hecho podría tener un importante impacto en aquellos países que se encuentran entre los grandes compradores de medicamentos indios, entre los que se encuentran Estados Unidos, Irán, Italia y China. Es curioso, porque Estados Unidos, Irán e Italia han sido tres de los países más afectados por la pandemia hasta ahora. La situación es muy dependiente de la evolución de la epidemia, tanto dentro de China como en el resto del mundo. Algunos fabricantes indios de paracetamol se han visto obligados a incrementar el precio de los medicamentos debido al aumento del coste de los ingredientes con que se preparan. Ante esta inquietante situación surge una gran pregunta: ¿podríamos llegar a tener escasez de medicamentos por esta crisis? En este sentido, parece que marzo fue un mes decisivo, puesto que la aparición de nuevos casos en China está remitiendo. Al ser el verdadero motor industrial mundial, la situación podría mejorar. La situación es muy preocupante a nivel mundial, puesto que dependemos prácticamente todo el mundo de dos países. Sí, son de los dos países más poblados del mundo, pero con una pandemia de este tipo, si los casos se empiezan a acelerar otra vez en China y empiezan a salirse de control en India, tendremos un grave problema de abastecimiento de medicamentos y también de material sanitario, no hay que olvidarlo, que proviene de estos dos países. En este sentido, cabe destacar que son las empresas farmacéuticas las que, por mirar solo el beneficio económico, han tenido sus fábricas durante décadas en estos dos países, algo que parecía que no tenía ninguna consecuencia negativa en los países de origen de estas empresas monumentales. Pero vemos que en situaciones graves o de urgencia, la situación se puede salir de un orden óptimo, y esto significa que muchas personas podrían llegar a infectarse o morir por culpa de esta falta de material sanitario y de medicamentos genéricos. Marzo de 2020. Estados Unidos reconoce su dependencia en países como China o India para la producción de APIs. La Food and Drug Administration, FDA, por sus siglas en inglés, ha reconocido la dependencia de Estados Unidos en otros países para producir medicamentos. Así señalan que mientras durante un largo periodo de tiempo han sido la principal potencia en investigación biomédica, esta producción de principios activos se ha ido mudando gradualmente a otros estados. Sobre todo, esta fuga se refiere a los fabricantes de principios activos farmacéuticos, los APIs. Y es que estas empresas buscan su beneficio económico en relación al coste que les genera el tener una fábrica en un país u otro. Por eso ha sucedido lo que ha sucedido en Occidente, con este
caos sanitario a nivel general. Actualmente los Estados Unidos siguen ocupando el primer lugar en cuanto a producción de APIs, aunque pierde fuerza paulatinamente. Estados Unidos aglutina un 28% de la producción, seguido por la Unión Europea, que produce el 26% de estos APIs a nivel mundial. Más allá de cifras, llama la atención que países como China o India están aumentando su peso en este mercado de manera gradual, alcanzando un 18 y un 13% de la producción de APIs a nivel mundial. Por ello, desde Estados Unidos han reconocido su dependencia a la hora de disponer de determinados principios activos. El objetivo que quieren lograr tras detectar el problema es encontrar una fórmula que les haga recuperar la competitividad dentro de una economía global. Lo único que haría que Estados Unidos y Europa no siguieran perdiendo poder en cuanto a esta fabricación de medicamentos sería el reducir los costes de producción, es decir, una exención de impuestos o unos privilegios que se les pueden dar a las empresas farmacéuticas para producir sus medicamentos dentro de los territorios de los países occidentales, algo que parece bastante inviable, puesto que para competir con los precios de coste de los países asiáticos deberían bajar esas exigencias impositivas a las empresas farmacéuticas. Pero claro, aquí tenemos el típico conflicto de intereses. Las empresas no tienen ninguna barrera a salir a otros países a producir sus medicamentos y los países occidentales tienen demasiada burocracia para intentar hacer esto realidad. Algo que está produciendo un caos sanitario general en los países occidentales, buscado en gran medida porque no se les ha puesto barreras a salir a las empresas farmacéuticas. Y desde aquí creemos que esto ha sido gran culpa de la globalización y del libre mercado. Las empresas han podido ir por el mundo a sus anchas sin restricción alguna, algo que ha hecho que sus beneficios sean muy altos cada año. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas farmacéuticas podrían tener pingües beneficios aun teniendo que pagar más por producir sus medicamentos. Otra cosa importante a tener en cuenta es la vulnerabilidad del sistema, puesto que, según la FDA estadounidense, el principal problema de estas situaciones es que depender de la producción de otros países de manera tan importante genera vulnerabilidades en la cadena de suministro. Unas vulnerabilidades que ya hemos visto que han causado efectos adversos en países muy importantes a nivel económico, como por ejemplo en países de la Unión Europea y Estados Unidos. Entre estos problemas vemos como, por ejemplo, ha habido problemas en el suministro de EPIs, de trajes de protección, de material sanitario como mascarillas o respiradores y también de medicamentos, por supuesto. Por ejemplo, Corea del Sur pudo realizar tests masivos. ¿Por qué creéis que Corea del Sur pudo realizar estos tests masivos y países occidentales no? Porque, como es lógico, vemos que Corea del Sur está muy cerca de un país del que depende el mundo entero a nivel sanitario, como es China. Recibió muchísimos tests desde China, algo que hizo que en Corea del Sur se pudiera detectar antes los casos asintomáticos y aislar del mundo exterior, lo que hizo que Corea del Sur no tuviera que parar su economía. En países de Occidente vemos que los tests, el número de tests que se están haciendo son ridículos en comparación a lo que se debería haber hecho ya, y hay países en los que llevan más de un mes de confinamiento y con las actividades económicas paralizadas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Muchas gracias por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, por supuesto también podéis difundir este vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema tan delicado de las farmacéuticas y de la dependencia occidental en países como India o China. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.